hermanos, en el nombre del Señor, y les doy la más cordial bienvenida a la liturgia de este domingo 20 de septiembre, el mes de la Biblia para nosotros los cristianos y como ciudadanos de este país, el mes de la patria. Vamos a invocar la presencia del Señor. Inclinemos nuestros rostros para dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Padre nuestro celestial, bendecimos y alabamos tu santo nombre y te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros para que todo lo que hagamos esta mañana sea agradable a tu presencia. Permite que podamos escuchar tu palabra y la exhortación de ella y que pueda hacerse vida en cada uno de nosotros. Acompáñanos y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unamos nuestras voces en la alabanza 279. Vengan todos aquí. Vengan todos aquí que queremos compartir lo que Cristo nos dio y que Él nos prometió, amarnos de corazón. Aquí hay amor, porque Cristo mora en mí. Aquí hay amor, aquí hay amor, porque Él es real. Vengan todos aquí que queremos compartir lo que Cristo nos dio y que Él nos prometió, amarnos de corazón. Aquí hay amor, porque Cristo mora en mí. Aquí hay amor, porque Él es real. Escucharemos la lectura del Salmo del día de hoy. Lectura del Salmo 119, del versículo 33 al versículo número 40. Leo en el nombre del Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Esta es palabra de Dios. Unamos nuestras voces entonando el himno 187, Salvador, a ti me rindo. Mi fortaleza.
Ezequiel capítulo 33, versículo del 7 al 9. Leo en el nombre del Señor. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto es palabra de Dios. Unamos nuestras voces en la alabanza número 90. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valles de sombra de muerte, aunque yo ande en valles de sombra de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valles de sombra de muerte, aunque yo ande en valles de sombra de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Escuchemos la lectura del Nuevo Testamento de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los atributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es palabra de Dios. Unamos nuestras voces en el himno 207, llenos de angustia y temores, y después presentaremos ante el Señor nuestra oración de intercesión. Tengamos nuestra oración de intercesión, queridos hermanos. Pongamos delante del Señor
nuestras necesidades. Oremos por aquellos que están enfermos, porque atraviesan momentos difíciles, por los que han perdido un ser querido, para que Dios les dé consuelo, les fortalezca para enfrentar este momento de la ausencia. Oremos por el pastor Ronnie Pulgar de Punta Arenas, que él junto a los 5 miembros de su familia están con el coronavirus, toda la familia. La preocupación mayor es el suegro, que tiene como 90 años y que también tiene esta enfermedad. Hemos estado orando por él y confiamos en la bondad y en la misericordia del Señor. Traigamos a la memoria todas aquellas personas que nosotros conocemos y pongámoslas delante del Señor. Sabemos que la oración eficaz del justo, como dice la Escritura, puede mucho. Pero por sobre todo apelamos a la bondad y a la misericordia de Dios. Oremos. Ante ti, Señor, estamos, porque sabemos de que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sabemos que contamos con tu ayuda y que tú eres nuestro socorro. Traemos a la memoria a nuestros familiares más cercanos y aquellos que están distantes y que atraviesan momentos de enfermedad, para que tú, Señor, les sostengas con tu mano de bondad y extiendas esa mano sanadora sobre ellos. Con nuestras hermanas de nuestra congregación de edad avanzada, para que tú también les fortalezcas, sobre todo en este tiempo que hemos vivido distanciados, donde nos cuesta a veces relacionarnos de manera más cercana. Ten tu misericordia de nosotros y ten compasión de nuestras hermanas. Fortalécelas en la fe y en la esperanza y en el ánimo, para que puedan vivir el día a día siempre confiando en ti, porque sabemos que nuestras vidas en tus manos están seguras. Oramos por el pastor Ronnie, por su esposa, por su hija, por su suegro, por el compañero de su hija. Rogamos porque en tu infinita bondad tú tengas misericordia de todos ellos. Confiamos en ti, oh Dios, y rogamos porque este virus no haga el efecto fatal que tiene en la vida de ellos. Protégelos, Señor. Los ponemos bajo tu amparo y bajo tu protección. Oramos por todos aquellos que les es difícil enfrentar este momento, especialmente los niños, que les cuesta estar encerrados en sus hogares, sobre todo en esta zona que ya llevamos muchas semanas en cuarentena. Pero pedimos también porque los que les regalaste la sabiduría puedan encontrar la solución a este problema y que pronto podamos tener esa vacuna que esperamos para poder transitar por la vida con mayor libertad y con mayor seguridad. Sé tú con todas las familias de nuestra congregación, los más cercanos, los más lejanos, nuestros hermanos de la segunda iglesia, los hermanos de Río Sur, las hermanas de Río Sur, de la Junta de Chiguapi, especialmente a nuestra hermana Nelly, que tú le has restablecido en su salud,
y ya está de vuelta en su hogar. Acompáñale, Señor, allí, en la distancia, y guárdale en todo momento. Dejamos ante ti nuestras necesidades personales en la confianza de que tú entregarás a cada uno lo mejor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Cada uno traerá al Señor su ofrenda, con el corazón alegre, en gratitud a las muchas bendiciones que recibimos cada día del Señor. Cada uno prepare, mientras escuchamos una alabanza, su ofrenda que ha separado para ser entregada a nuestros tesoreros. Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y junto a ella entregamos nuestro corazón, y junto a ella entregamos nuestro corazón, Compartiremos los dones que Cristo dio, que Cristo nos dio, para ayudar a la gente con el corazón, para ayudar a la gente con el corazón, A continuación, escucharemos la lectura del Santo Evangelio del día de hoy. Lectura de Mateo 18, del 15 al 20. Leo en el nombre del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes. Dios y Padre nuestro, en esta hora de la mañana, al estar reunidos en tu nombre, nos disponemos ahora a escuchar tu palabra. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento, nos dé la capacidad de entender el significado de tu palabra para nuestra vida. Edifícanos en la fe, en la esperanza, por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El salmo de este día, el 119, es uno de los salmos más largos de todos. Consta de 22 estrofas, de acuerdo con las letras del alfabeto hebreo. Es considerado como uno de los salmos que pone a la ley no solo como un código de preceptos, sino también como un conjunto de las revelaciones enseñadas y dadas por el Dios de Israel. Los versículos que hemos tomado en este día, de los versículos 33 al versículo 40, enfatizan el entendimiento
que debe haber sobre la ley de Dios. Porque para guardar la ley se requiere entendimiento. Y por eso el salmista, en su oración, en su ruego, en su súplica, pide a Dios que le guíe y le enseñe. Porque la obediencia a la ley de Dios, conforme a la revelación de Dios, viene a ser como un estilo de vida. La obediencia no es una cuestión legalista aislada. Por eso el entendimiento juega un rol fundamental, porque para guardar la ley, primero hay que entenderla. Y para entenderla se requiere la guía del Señor, la guía de Dios. Se requiere la iluminación e inspiración del Señor. Porque en el mundo hostil a Dios, donde es fácil la inclinación a la avaricia, se requiere más que la sabiduría y el esfuerzo humano. Se requiere la inspiración del Espíritu Santo para que Dios incline nuestro corazón a sus testimonios, a sus estatutos. Porque la santidad del corazón viene a ser considerada como la cura de la avaricia. Y el avivamiento del Espíritu de Dios da precisamente victoria sobre la tentación. El salmista habla con una serie de sinónimos para referirse sobre lo mismo. Por eso habla de la ley, habla de los testimonios, habla de los estatutos, habla de los mandamientos, los que él quiere guardar, los que él quiere seguir y quiere andar en ellos. De manera que es una exhortación también para nosotros, para poner nuestra atención en lo que podemos considerar en el día de hoy, la palabra del Señor. Hay muchos salmos que se refieren a la ley de Dios como perfecta, que puede conducirnos en un buen camino. La segunda lectura tomada del libro de Ezequiel, en el capítulo 33, los versículos 7 al 9. Es similar al capítulo 3, versículos 17 al 19. Los primeros 5 versículos del capítulo 33 también vienen a ser como una repetición de lo mismo, donde se explica en este texto el papel que juega el atalaya o el centinela, con sus responsabilidades y con sus limitaciones. La función profética termina en la advertencia dada a conocer a los demás. Allí termina su rol, allí termina su papel. Esta es una limitación. Se debe precisamente a la libertad individual de cada oyente del mensaje del centinela. Se deja la responsabilidad en quien tiene la oportunidad de escuchar. Su palabra, una vez pronunciada de manera clara, sirve además al profeta como una especie de coartada y defensa contra cualquier otra acusación de alguna omisión. Y si fuera una omisión, esta sería fatal para él, para el profeta. Sobre todo porque también será fatal para el ciudadano, para el que la escucha,
que no tiene plazo para defenderse de los ataques que vienen contra su vida. El profeta paga por la muerte de aquellos que no han sido advertidos por él, pero también está libre de culpa de aquellos que no le prestaron atención a su mensaje, a su advertencia, que no le siguen aun cuando hayan escuchado el mensaje. El profeta no es responsable de las decisiones individuales de las personas y por lo tanto cada uno tiene la libertad de decisión y acción. Es responsable de su participación activa. La persona o el ciudadano común del pueblo no puede entonces tocar al profeta y alegar ignorancia. La palabra del profeta siempre debe haber sucedido preventivamente. Este pensamiento también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Se repite en el Nuevo Testamento. Recordemos aquellas expresiones en el Evangelio de Marcos. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Vosotros no habláis, sino es el Espíritu Santo el que habla por ustedes. ¿Qué quiere decirnos en esta dirección la palabra del Señor? Que la palabra no es la palabra del profeta. Su palabra no es de su propia creación, porque el profeta es simplemente un comunicador del pensamiento de Dios. No son sus pensamientos. No tiene ni debe crear sus propias ideas en lugar de las de Dios. Y eso es fundamental poder comprenderlo. El profeta confiado tiene que despreocuparse por el contenido de la comunicación. Está llamado para obedecer el mandato de Dios. Y Dios va a ser persistente en aquello. Si no, recordemos el llamado que se le hizo a Jonás y cuánto costó que pudiera entender el fin y el propósito para el cual él había sido llamado. Recordemos que los falsos profetas son acusados con razón de inventar promesas que Dios no hizo ni mandó a proclamar. Hablan de temas que no se guían precisamente por la voluntad de Dios, sino por el placer, por la demanda, por ciertas supuestas ventajas o preferencia de los oyentes. Cuando por lo tanto te lleven y te entreguen, no te preocupes por lo que dirás, sino por lo que te fuere dado a esa hora, eso hablar. Porque no son ustedes los que hablan, como lo decíamos recientemente, sino el Espíritu del Señor. Es Dios mismo quien habla o utiliza al ser humano para hablar. Y depende del profeta permitir que su cuerpo sea usado de esta manera. Confía en que no le va a pasar nada. Porque está precisamente en las manos de Dios. En el Nuevo Testamento, en los discursos apocalípticos, la función del vigilante o del centinela se presenta como tarea de todos los cristianos. Todos somos llamados a estar vigilantes,
sobre todo cuando esta vigilancia tiene relación con la segunda venida del Señor o la parucía. Por eso se advierte a los cristianos que tienen que llevar una vida de constante vigilancia, de una atención permanente y continua a los signos que preceden y proporcionan pistas de los hechos que sucederán. Debemos estar atentos a las señales. Y eso requiere una cierta preparación. La vigilancia requiere preparación. Tiene que tener esa seguridad de que es conducido y es guiado por el Espíritu o por la presencia constante de Dios en su vida. Para nosotros hay elementos que contribuyen precisamente para que esta relación de cercanía sea continua y permanente. Están los medios de gracia, que llamamos precisamente la oración, el estudio de las Sagradas Escrituras, la meditación de su palabra, la participación de la comunión o de la mesa del Señor y el ejercicio permanente de esa comunión, de esa coinonía. En la labor y la función que ejerce el profeta Ezequiel, en él encontramos momentos donde hace una dura crítica a las tradiciones de su pueblo. Y seguramente está haciendo una relectura de las Escrituras, donde considera, por ejemplo, que el sacrificio del primogénito, que era una demanda de la ley, él dice que esta ley no promueve la vida. La ley que aparece en el Éxodo y en el Deuteronomio dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Por eso, yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Con esto reafirma en que el cumplimiento de las leyes debe conducir al mantenimiento y a la preservación de la vida. También presupone que el cumplimiento o la desobediencia a la ley de la vida se castiga en la misma persona. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Es una relectura que Ezequiel está haciendo de textos antiguos, de leyes, de decretos antiguos, para reafirmar precisamente que el Dios que a él lo mandó a proclamar y a vigilar y a estar atento y a anunciar es el Dios también de la misericordia. Dios no castiga a las próximas generaciones a causa de los pecados cometidos de las generaciones anteriores.
o del pasado. Hace una crítica a la justificación que contiene el propio mandamiento contra la idolatría del Deuteronomio. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona le dará el pago. Pero Ezequiel hace hincapié en la misericordia de Dios para 1000 generaciones de los que siguen los mandamientos y en el pago inmediato de la acción. Podríamos decir que aquí hay una lucha hermenéutica o interpretativa, en la que también se vio atrapado de alguna manera el profeta Jeremías. Pero Ezequiel es enfático en señalar que Dios es justo. Considera que la retribución es individual. Sabe que el pueblo exiliado no debe perderse en interminables lamentaciones sobre el pasado que les ha tocado vivir como algo maligno. Aquellos que buscan la culpa de lo que les sucede no encuentran fortaleza para una actitud de construcción sobre el futuro. Y eso es lo que importa en este momento. El profeta no se limita a hacer una revisión de los textos bíblicos para citar los pasajes de aquellos, sino que considera necesaria una reflexión sobre ellos para encontrar la actualización de esa palabra al momento que les toca vivir. La actualización de la palabra de Dios para ese momento. Y eso es lo que hace precisamente. Conoce los mandamientos escritos de los textos sagrados, pero no está contento con repetirlos como si fueran textos áureos que vengan a la memoria. Probablemente él ha sido testigo de algunas tragedias que les ha tocado vivenciar dentro de su vida en medio del pueblo, como la matanza de los niños en las plazas públicas, en las ceremonias religiosas paganas en el centro de Jerusalén. Pero él se dedica a predicar la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con los pecados cometidos. No quiere que la vida sea arrebatada. Quiere que la vida sea preservada ahora. Lo que le da equilibrio, el mundo que damos por herencia a los que vienen después de nosotros, es la capacidad constructiva o reconstructiva por la cual hacemos realidad el verdadero propósito de Dios. No se trata de buscar una justificación en medio de quiénes son culpables o no, sino a reconstruir o a construir la realidad desde una perspectiva de la bondad y de la misericordia de Dios. Dios no se complace en el castigo simple y puro, sino en una salida en la que la vida se reanuda
incluso en condiciones ya menos favorables que antes del pecado. Y la reflexión viene precisamente por la creencia de algunos que los castigos que estaban sufriendo era consecuencia de los pecados de sus antepasados y no por los suyos propios. Pensaban así porque eso era lo que enseñaban los mandamientos, así lo creían. Pero para Ezequiel, la destrucción que ha habido sobre Jerusalén se ha debido precisamente al deterioro espiritual y del no compromiso con el Dios que los liberó de la esclavitud de las generaciones del pasado. Esta creencia en la vida corporativa de Israel los condujo precisamente al fatalismo y a la irresponsabilidad. Ezequiel les trae una nueva póliza de seguro de parte de Dios, porque el pueblo había interpretado muy mal la antigua ley de Dios. Dios juzga a cada persona individualmente, a pesar de que con frecuencia sufrimos los efectos de los pecados cometidos por aquellos que nos precedieron. Dios no nos castiga por el pecado de otros y no podemos utilizar los errores de la gente como excusa por nuestros pecados. Cada persona es responsable ante Dios por sus acciones, por su actuar, por su proceder. El Dios del cual nos habla el profeta en esta relectura es el Dios de amor, el Dios de la misericordia, el Dios justo y perfecto. Su amor es perfecto y como es perfecto hace que sea misericordioso con aquellos que reconocen sus pecados y se vuelven a Él. Pero no hace vista gorda con los que pecan voluntariamente. La gente malvada muere física y espiritualmente. Dios no se goza con la muerte de ellos. Él hubiese preferido que se volvieran a Él. Del mismo modo, para nosotros no debemos regocijarnos por las desgracias de los que no creen en Dios. En vez de eso, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acercarlos a Dios, para atraerlos a Él. El Dios en el cual nosotros creemos es el Dios del amor, el Dios misericordioso, es el Dios que proclamamos y al cual servimos porque hemos experimentado su amor y hemos experimentado su misericordia. Por eso debemos estar atentos para comunicar la bondad de Dios, para hacer ver la realidad en la que el mundo está inmerso, para que se vuelva a Dios. Mientras tanto, como dice también la Escritura, Él pueda ser hallado. Qué bueno volver nuestra mirada a las Escrituras en este tiempo en que como cristianos celebramos el mes de la Biblia. El valor que ellas tienen para guiarnos y conducirnos, como el mismo texto de los Salmos, de uno de los Salmos, se refiere, que es como una lámpara, como una lumbrera, como una luz en nuestro camino.
y la necesitamos. Sobre todo en los tiempos que nos toca vivir, complejos, difíciles, en el que muchos quieren hacer vista gorda. No, estamos llamados a ser centinelas, a anunciar y a denunciar, anunciar la bondad y la misericordia de Dios, pero a denunciar la maldad, el pecado. ¿Y cómo es el rol que jugamos también como ciudadanos en medio de esta tierra en la que vivimos, en la celebración del mes de la patria, en la celebración de la independencia? ¿Y qué significa a nosotros la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de esta tierra? Y ahí es bueno prestar atención a la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13. El apóstol escribió esta carta alrededor del año 57 después de Cristo, 20 años después de su elección por la fe cristiana. Y esta carta fue escrita en medio de conflictos con el mundo judío. Pablo no tenía muchos conocidos en Roma. Su visión teológica le hizo confiar, luchar y asegurar que la salvación no fuera monopolizada. Predicó y vivió una propuesta integral de la fe porque entendió que la promesa de Dios es universal. No está ligada simplemente a un solo pueblo. A lo largo de la historia de la Iglesia, la carta a los romanos fue una referencia teológica que jugó un papel fundamental, especialmente durante los primeros siglos, en la gran lucha en torno al definir y a clarificar el tema doctrinal. En esta carta a los romanos, Pablo concentra sus conceptos de la fe, esencial dentro de la doctrina cristiana y también como herencia de la Reforma protestante y de la tradición metodista. La doctrina cristiana de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El justo por la fe vivirá. Sin duda, todavía hoy día, esta carta de Pablo juega un rol importante, fundamental, cuando muchos sistemas quieren tragarse el Evangelio y su propuesta de vida, o quieren pasar por encima de él. Los cristianos en Roma se enfrentaron a una gran cantidad de persecuciones, como si fueran los mayores subversivos. Sin embargo, ante el imponente poder opresivo del poderoso imperio romano, el grupo de cristianos y cristianas era pequeño, muy pequeño. Uno se preguntaría, ¿qué amenaza podría traer o podría suponer este pequeño grupo de cristianos? Sabemos por la experiencia del apóstol Pablo que fue un acérrimo luchador contra el sistema, con una posición fuerte y firme. Indudablemente que el apóstol no tenía instrumentos de análisis crítico, estructural y funcional de la sociedad, que fue visto y aceptado de una manera natural. Gran parte de esto está presente
en su concepción social de que en relación con otros abusos de su tiempo, como la esclavitud, la opresión de las mujeres, que hoy no son aceptadas, muestra la misma actitud de aceptar como algo natural. El texto de Romanos 13 es un paso crítico para la concepción de la autoridad que tiene el apóstol. Enseña a honrar y obedecer el régimen secular instituido, aunque no puede hacer a las personas justas ante Dios, al menos para asegurar que los justos tengan paz y protección fuera y los inicuos no puedan practicar el mal libremente, sin miedo y malestar, en mayor tranquilidad. Finalmente lo resume en el amor y lo cierra en el ejemplo de Cristo, como actúa por nosotros, por lo que nosotros también debemos actuar y seguirlo. Incluso si Pablo vive con una visión sumisa a la autoridad, podemos ver una cosa sumamente interesante que pone a la autoridad por debajo de Dios y depende de Él, tomando contra la divinización del emperador requerido del pueblo. Y por otra parte, aboga por la existencia de la autoridad sobre la base del bien. Por lo tanto, debe estar en servicio y no ejercer el poder por dominación. La autoridad está por debajo de Dios y está puesta para el servicio y no para ejercer el poder de dominación. ¿Cómo entender entonces las posiciones y concepciones de Pablo en el día de hoy? Hoy en día hay una fuerte crisis de valores y autoridad éticas y morales, gubernamentales o no. El proceso evolutivo de la comprensión de la sociedad ha generado profundas transformaciones en el campo relacional de la sumisión, sujeción a una visión de liberación. Aún así, es necesario mirar el texto de Romanos en su realidad. Y cabe entonces preguntarse, ¿es un texto de sumisión y sumisión? ¿Qué hay con las buenas noticias? ¿Revelas? ¿Doma? ¿Cómo confrontarlos con la radicalidad de la cual nos habla el capítulo 12, donde nos hablan de los caminos de la liberación o de la responsabilidad que tenemos en relación con los demás? Hoy vivimos tiempos complejos y difíciles y sobre todo celebramos la independencia y cómo se fue construyendo en la historia el tema de la autoridad y del poder. El tema de la autoridad, la obediencia, el mal y el bien siempre despertará movimientos interpretativos favorables o contrarios, especialmente cuando se trata de la interpretación de este texto o del estudio también de este texto de Romanos 13. La autoridad es instituida por Dios en su ministerio. Por lo tanto, reconocida así, los cristianos le deben obediencia. Como Dios ha dado autoridad al gobernante,
debemos obediencia incondicional a Dios, pero no al gobernante. Ni siquiera el ejército cristiano debe obediencia absoluta al gobernante. El límite de la obediencia lo da la palabra de Dios, el Evangelio y el Decálogo. El cristiano no está llamado a obedecer ciegamente, sino en función del rol que ejerce la autoridad. Si ésta no cumple el rol por el cual fue puesto, ¿cómo le vamos a ver obediencia si nosotros estamos llamados a obedecer a quien le ha dado la autoridad, que es Dios? Por eso decimos que el cristiano no obedece ciegamente. Tiene que formar su propia opinión. Cuando la autoridad quiere obligarlo a hacer la injusticia, por ejemplo, se compromete a desobedecer y a resistir con la palabra y a sufrir con la palabra. Recordemos aquella expresión de los apóstoles: más es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, Pablo, en su exposición, en su pensamiento, quiero entender que a pesar de toda la carga servil y de sumisión que el texto conlleva en su contenido como liberador, es necesario considerar el texto de la opresión y la persecución misma en relación, si lo ubicamos en el contexto, al culto del emperador. Solo desobedecer significaba el final para esa persona. Es posible percibir un plan ocasional y una visión estratégica, ya que los cristianos se resistieron al culto del emperador, lo que significaba que esta es una manera de no someterse, lo que sin duda demuestra un grado también de libertad muy clara. Y el capítulo 12 de Romanos nos da una señal sobre eso: la no conformidad con la realidad. El capítulo 12 en su inicio dice, cuando habla de que vuestro culto sea un culto racional, y al mismo tiempo dice que uno debe ser transformado en su entendimiento. Os ruego que os transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario recordar entonces el aspecto de la gracia y la libertad que el apóstol proclama. Por ejemplo, en la misma carta que él escribe a Filemón, esta carta muy corta de un capítulo, en el verso 16 dice que le sugiere que el esclavo sea tratado como un hermano, que tenga un trato diferente. Rompe con la concepción de la esclavitud. O cuando en la carta a los Gálatas nos habla de la libertad, donde nos dice que Cristo nos liberó y por lo tanto permanece firme y no te sometas de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirando, sin embargo, se recuerda el significado griego, que la autoridad es el ministro de Dios. La autoridad es el ministro de Dios. Es el diácono,
el siervo, el administrador, para su bien. Si de hecho Pablo tiene claro esta dimensión, entonces la sujeción tiene lugar en el plano del bien de la justicia. Los textos tienen un significado de servicio, de compromiso con la defensa, vigilancia para la protección del pueblo. No es con el fin de apuntar con el dedo, es con el fin de advertir de la protección del pueblo. En esta globalización solo es posible aceptar lo que Pablo entiende en este sentido por sujeción al cumplimiento por parte de la autoridad en su carácter de servicio del bien y no de obediencia y sumisión por renuncia. Así como el Evangelio confirma la autoridad, también confirma los derechos naturales y jurídicos. Y no hay duda de que cada padre debe, de acuerdo con sus posibilidades, proteger a su esposa, a sus hijos, frente al asesinato público. Y aquí no hay distinción entre un asesino privado y el emperador. Cuando hace uso de su ministerio de autoridad injusta y especialmente cuando hace uso de la autoridad pública o notoria, injusta, porque la violencia pública pone fin a todos los compromisos entre el sujeto y el Señor de acuerdo con la ley natural. Similar a este caso, cuando se quiere inducir al sujeto a la blasfemia o a la idolatría. Es un gran desafío para nosotros en el día de hoy. Realmente la aceptación de la exhortación del apóstol Pablo a la crisis de conceptos que nosotros vivimos. La contradicción entre el uso de la autoridad que invierte y es autoritaria y sigue presente, de autoridad que no ejerce su ministerio de diaconía en la comprensión del servicio y que no corresponde. No satisface el compromiso de vetar el bien, una dinámica de liberación. El Dios que conocemos en la Biblia es un Dios liberador que destruye los mitos y las alienaciones. Es un Dios que interviene en la historia para romper las estructuras de la injusticia, para levantar a profetas que marquen el camino de la justicia y la misericordia. Y es el Dios que libera a los esclavos de Egipto, que hace caer imperios y levanta a los oprimidos. Todo el clima del Evangelio es una afirmación continua del derecho de los pobres a hacer oír sus razones económicas a las de los más necesitados. No es la primera predicación de Cristo para proclamar la liberación de los oprimidos. Recordemos cuando Él define su ministerio al tomar la lectura del profeta Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, a pregonar el año agradable del Señor. El apóstol está consciente del cumplimiento de la ley y de los compromisos que forman parte de la responsabilidad social. Sin embargo, la obediencia a la autoridad es la primacía de la práctica del bien, del amor a los demás, porque los que aman a los demás han cumplido
la ley. Por otra parte, también es claro que los que actúan con amor corresponden a la voluntad de Dios, a quien es antes importante obedecer más que a los hombres. O como lo hicieron las parteras, obedecieron a Dios por encima de todo el poder de los otros y velaron por la vida de esos niños. Como cristianos debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad y compromiso con la vida liberada. Compromiso que tiene su base en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por amor Él entregó su vida en beneficio de restaurar y hacer nacer de nuevo en nosotros una nueva vida. Para que el amor no practique el mal contra los demás. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Amor que solo tiene sentido cuando se traduce en gestos y en acciones liberadoras que van en beneficio de los demás. Estamos en medio de un proceso de fermentación de cambios, una situación compleja e inestable que resiste interpretaciones temáticas y que requiere una revisión continua de las posiciones adoptadas. No olvidemos también lo que tiene que ver con la elección de autoridad, servicio, amor y elegir bien. Elegir la autoridad diacónica es un deber de obediencia, un ejercicio de ciudadanía y un signo de liberación. El gran reformador Martín Lutero obtuvo de la Biblia la certeza de que uno debe obediencia solo a Dios. Que Dios libera a las personas para servir a los demás en el amor. De esto defendió. El cristiano es un señor libre de todas las cosas y no está sujeto a nadie en la fe. Un cristiano es un siervo de todas las cosas y está sujeto a todos en el amor. Somos llamados a manifestarnos públicamente y como iglesia debemos considerar eso como un derecho. Partiendo en primer lugar por la necesidad de proclamar y dar a conocer la palabra de Dios. Somos el centinela. Para obtener la atención de los demás, para expresar la solidaridad frente al sufrimiento del mundo. La iglesia siempre ha hablado y siempre hablará. La palabra de Dios nos interpela para ello, sobre todo cuando el sufrimiento de las personas se debe al abuso del poder, al atropello de la dignidad humana, a la injusticia social, a la discriminación de las personas, a la perturbación de los derechos fundamentales de las personas. Habla y hablará, no porque adivine el futuro. Lo hace porque no puede permitir que su fe sea desmentida por los hechos, sin luchar por la verdad. Ese ha sido nuestro testimonio como iglesia, me refiero como iglesia metodista, en el mundo desde los tiempos de sus orígenes, en Inglaterra, en el siglo XVIII y hasta nuestros días en América Latina y en nuestro Chile. Por tanto, es posible encontrar en la historia situaciones en las que la iglesia también ha pecado al guardar silencio. Ciertamente hay gestos y acciones que siempre son posibles y hablarán por sí mismos, que saben más elocuentemente que muchas palabras.
A nadie le presentamos el servicio del amor por la fuerza. A nadie lo convencemos con la arrogancia. En Jesús se dijo la verdad, pero se vistió de humanidad, de bondad y de paciencia. La manifestación pública del Padre del Hijo pródigo en el día del regreso de su Hijo no fue un distanciamiento dogmático de las acciones pecaminosas, sino que hizo una gran fiesta de gracia, alegría y perdón. Y los profetas vienen a ser precisamente un recordatorio viviente de esta tarea que conlleva enormes riesgos. Ser centinela de lo que sale es una tarea peligrosa, porque también implica errores de evaluación y expresión, errores de forma y contenido, errores de postura y decisión, errores de postergación, de aplazamiento, de tergiversaciones y omisión. Pero ¿quién sale bajo la lluvia? ¿Qué pasa? Se moja. Dios no constituye en sus mensajeros. Y ay de nosotros, decía Jeremías, si no hablamos. O como dijo el apóstol Pablo, para mí el anunciar el Evangelio no es una fuente de orgullo, es una necesidad que se me impone, porque ay de mí si no proclamo el Evangelio. ¿Cómo podemos construir comunidad donde tengamos la capacidad de darnos cuenta que estamos para poder lograr puntos de encuentro ante las diferencias o ante los pecados de unos o de otros? El Evangelio nos entrega una fórmula de cómo resolver los problemas de manera sabia, de manera prudente y de manera eficaz. Queridos hermanos, textos como estos nos hablan profundamente a nosotros en el día de hoy, para no mirarnos desde la distancia, sino para darnos cuenta que formamos parte de una sociedad y en la que debemos ejercer nuestra libertad de manera responsable, por encima de las ideologías, por encima de nuestra propia concepción de ideas, que lo que nos une y lo que prevalece es la palabra del Evangelio que nos ha mostrado Jesucristo y que rige para conducirnos en esta vida y en la otra vida. Queridos hermanos, que el Señor vaya colocando en cada uno de nosotros esa savia, esa sabiduría, esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, para que podamos responder coherentemente de acuerdo a nuestros principios de la fe que hemos recibido como un regalo de Dios para creerle a Él, para creerle a Él. Él tiene la última palabra y nos desafía a nosotros para poder asumirla, vivirla, experimentarla y disfrutarla. O a la inversa, de nosotros depende precisamente el poder vivir la vida en plenitud. Que el Señor nos bendiga. Amén y amén. Para ir finalizando nuestra liturgia del día de hoy,
Unamos nuestras voces en el himno No te dé temor hablar de Cristo. Y después escucharemos la bendición pastoral. De temor a hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor.